la noche del 18 de abril de 2021, alrededor de las SLPM, un hombre australiano llamado Mitch Kuhn conducía por la autopista Hume en Bardia, Australia. Regresaba de un evento de carreras y se dirigía a su casa en Gold Coast City, cuando, completamente de la nada, vio una figura infantil de pie en medio de la carretera. La figura llevaba una parca azul y, durante los pocos segundos que estuvo a la vista, parecía que intentaba cruzar la autopista. En ese momento, Mitch conducía a casi 60 mph o alrededor de 96 km. Además, estaba remolcando un gran tráiler de carga detrás de su coche. Frenar o moverse bruscamente en esas condiciones habría resultado sin duda en un accidente devastador. Así que Mitch no tuvo otra opción que seguir conduciendo. Afortunadamente, logró evitar a la misteriosa figura por apenas unos centímetros, temiendo por la seguridad de un posible niño deambulando por la autopista Hume. Su madre, que también estaba con él en ese momento, contactó a la policía australiana casi segundos después. Los agentes en línea les aseguraron que estaban enviando patrullas de inmediato. Sin embargo, Mitch no podía dejar de pensar en lo que había visto. Intentando hacer todo lo que estaba a su alcance, volvió a llamar a la policía a las 8:29 y ofreció las imágenes de la cámara del tablero que había capturado de esa figura. Pero, para sorpresa de Mitch, los agentes le dijeron que habían revisado el área y que en realidad habían encontrado a un niño pequeño que coincidía con la descripción que proporcionó y que estaba siendo devuelto a su hogar mientras hablaban, lo que un niño estaba haciendo en medio de una autopista por la noche. A kilómetros de la civilización más cercana, seguía siendo un gran misterio, pero al menos ahora estaba a salvo. Como Mitch escribió más tarde esa noche en Facebook, me sentí absolutamente enfermo cuando todo esto ocurrió. Me sentí mucho mejor de inmediato cuando me dijeron que el niño había sido recogido. Sin embargo, justo cuando Mitch pensó que todo había salido bien, las cosas dieron un giro inesperado. Después de confirmar que el niño estaba a salvo, Mitch subió el video de su cámara del tablero a Internet, con la esperanza de compartir el inquietante encuentro que había tenido con otros. Pero a medida que el video y su historia ganaron atención, el Departamento de Policía de Nueva Gales del Sur salió a declarar que no habían encontrado a ningún niño en la autopista esa noche, contradiciendo por completo lo que le habían dicho a Mitch esa misma noche. Según el informe oficial, revisaron minuciosamente el área circundante durante casi 8 horas, buscando hasta las 3:45 am, antes de finalmente dar por terminada la búsqueda sin encontrar rastro alguno de un niño cercano. El departamento declaró que varios vehículos acudieron y comenzaron la búsqueda del área. Sin embargo, no se localizó a ningún niño y la búsqueda concluyó. Ahora bien, no hay razón para creer que la policía de Nueva Gales del Sur mentiría en un informe oficial como este. Lo más probable es que la persona que habló con Mitch antes no conociera todos los detalles y simplemente inventara la información. O tal vez no fue más que un terrible caso de mala comunicación en el que la búsqueda policial del niño se confundió con que ya lo habían encontrado. Pero si el niño nunca fue encontrado, ¿qué le pasó?
la respuesta a esa pregunta. Sin embargo, podría ser cualquier cosa. Tal vez, sus padres notaron que su hijo faltaba y lo llevaron de regreso a casa. O podría haber sido potencialmente secuestrado por alguien que vio a un niño vagando solo por la autopista de noche y aprovechó la oportunidad. Aunque ninguna de esas teorías explica cómo el niño llegó a ese lugar en primer lugar, lamentablemente, el caso sigue siendo un misterio sin resolver hasta el día de hoy. Y con tan poca cobertura, es poco probable que obtengamos respuestas pronto. El 8 de mayo de 2021, la usuaria de TikTok, Piset Pasta, cuyo nombre real es Malie Parales, regresaba de una salida nocturna con sus amigos y compañeros de piso alrededor de las 2:30 am. Sin embargo, lo que se suponía que sería una reunión divertida tomó un giro perturbador cuando, mientras conducían por Packer Drive Northeast Road, junto al río Rogue en Belmont, Michigan, uno de ellos vio una figura sombría arrastrándose hacia la carretera. ¡Qué demonios! ¡Detente! Yo no, ni de broma. ¿Qué demonios? Amigo, estaban empapados. Después de discutirlo un poco, el grupo decidió dar la vuelta y comprobar qué era. Y esto fue lo que encontraron. Ahí está. Hermano, ¿qué demonios? Mira, eso era. Está llorando. Parecía una mujer joven, posiblemente de unos 20 o 30 años, sentada en la carretera mientras agitaba la mano hacia el coche o se golpeaba la cabeza. También estaba empapada de pies a cabeza en un clima de 48 grados de F o alrededor de 9 de C. El grupo de Mal dio la vuelta una vez más para confirmar lo que habían visto, y esta vez, la mujer se había desplomado completamente sobre la carretera. Para ese momento, Malie y sus amigos se dieron cuenta de que esta mujer probablemente necesitaba atención médica urgente, pero también existía la posibilidad de que se tratara de una trampa para un robo. Así que tomaron la decisión inteligente y llamaron al 911 sin bajarse del coche. Los primeros respondedores y la policía llegaron poco después y la llevaron a un hospital cercano. Malie regresó al lugar donde la habían encontrado unas horas más tarde, y aún estaba mojado por el agua que goteaba de su ropa. Más importante aún, también encontró marcas de excavación en el borde de la carretera cerca del río, lo que sugería que la mujer probablemente había caído al agua y nadado hasta la carretera apenas minutos antes de que el grupo de Mal pasara por allí. Después de una investigación adicional, la policía también encontró su coche estacionado detrás de una casa cerca del río. En otras palabras, lo más probable es que hubiera caído al río en el lado oeste y logrado nadar hasta el otro lado. Preguntar por ella en el grupo de Facebook de este vecindario también reveló que en realidad había interactuado con algunos de los residentes ese mismo día, aunque sus interacciones fueron inquietantes, por decirlo menos. Vi a esta persona entre Van Am y Packer Woods alrededor de las 10:15 del viernes. Le pregunté si necesitaba ayuda, a lo que respondió: no. Otra cita. También hay otro informe de un hombre en Douglas Street, en la página de Westsiders Uniforms, que tuvo una situación similar con una mujer que entró en su casa esta semana. Entró directamente en la casa de alguien gritando.
«Hola, hola, hola», y luego simplemente se fue. También estaba deambulando por el patio trasero. Sin embargo, ¿quién era? ¿Y cómo terminó allí? Sigue siendo un misterio. En los días siguientes, se recuperó lo suficiente como para decirles a los investigadores que era de Kalamazoo, una ciudad que está a más de 60 millas de donde fue encontrada, pero no tenía ningún recuerdo de haber conducido hasta Belmont, lo cual suena extraño al principio, pero en realidad tiene una explicación sorprendentemente plausible. Verás, esta mujer era una estudiante china de 28 años llamada May, que desapareció de Kalamazoo 2 días antes de que fuera descubierta en Belmont. Antes de desaparecer, también les dijo a sus amigos que sentía que tenía un acosador. Al escuchar esto, una de las primeras teorías que vienen a la mente es que tal vez fue secuestrada y luego arrojada al río por este acosador. Pero es importante señalar que, según los pocos testigos en la investigación policial, ella condujo hasta Belmont por su cuenta. No está claro si este acosador era real o no. Sin embargo, el estrés de sentir que estaba siendo observada constantemente probablemente afectó su estado mental y desencadenó un estado de fuga disociativa, que para quienes no lo saben es una condición mental en la que la persona olvida quién es y a menudo comienza a hacer cosas que normalmente no haría. Algunos incluso llegan a mudarse a otras ciudades y construir nuevas vidas antes de salir de ese estado y recuperar la cordura. Lo que hace que esta condición, ya inquietante, sea aún peor, es que el paciente generalmente tampoco recuerda lo que hizo durante ese estado de fuga. Y eso es probablemente lo que le ocurrió a May. Se estresó, entró en un estado de fuga, deambuló en su coche durante un par de días y finalmente terminó en el río. Afortunadamente, pudo recuperar la lucidez y nadar hasta la orilla antes de perder la vida. El 12 de octubre de 2016, una familia en Sheffield, Inglaterra, fue al pub Drawbridge para pasar una noche fuera y después de una velada de diversión y risas, decidieron regresar a casa alrededor de la medianoche. Las carreteras de esa zona suelen estar desiertas a esa hora, por lo que ya estaban alerta ante posibles ladrones u otros criminales con los que pudieran encontrarse en el camino de regreso. Sin embargo, nada en el mundo podría haberlos preparado para lo que encontraron apenas 5 minutos después, segundos después de doblar la esquina hacia Grange Mill Lane Road. Un hombre vestido con un disfraz de payaso saltó de las sombras y bloqueó la carretera, obligando al conductor a detenerse. Luego comenzó a saludar al coche, y tan pronto como éste se detuvo por completo, empezó a correr hacia él, mientras seguía bloqueando el camino. Cuando el conductor intentó dar marcha atrás y tomar otra dirección, el payaso comenzó a correr a toda velocidad. Normalmente, algo así podría descartarse como una broma de algún troll o un youtuber grabando un video de sustos nocturnos vestido de payaso, especialmente teniendo en cuenta que esto ocurrió en 2016. Sin embargo, debido a un incidente que había ocurrido apenas 3 días antes, el conductor de este coche no tuvo más remedio que asumir lo peor. Verás, el 9 de octubre, alrededor de las 8:45 m,
Un hombre llamado Simon Cheney fue atacado en público por un payaso armado con un cuchillo. Afortunadamente, el atacante fue detenido antes de que pudiera causarle daños mortales a Simon. Lamentablemente, Simon aún sufrió múltiples cortes en su mano derecha, dejándola permanentemente desfigurada hasta el punto de ser considerada una discapacidad. Lo peor que el ataque en sí fue que se volvió viral y dio inicio a una ola de miles de imitadores que intentaron copiar al agresor. En algunas partes del país, los departamentos de policía estaban recibiendo hasta 23 denuncias diarias de personas amenazando a otros vestidas como payasos. Y aunque muchos de estos imitadores no eran más que trolls sin intenciones reales de hacer daño, hubo quienes llevaron las cosas demasiado lejos. Algunos intentaron forzar la entrada a los coches de otras personas y perseguían a mujeres y niños con cuchillos. Así que, para este conductor, ver a un hombre disfrazado de payaso bloqueando su coche mientras todo esto ocurría debía de ser profundamente perturbador. El miedo aumentó cuando intentaron huir del payaso, ya que éste empezó a perseguirlos como un loco. Sin otra opción, el conductor se vio obligado a pisar el acelerador a fondo y esperar lo mejor, con el payaso saltando fuera del camino en el último segundo. Toda esta situación podría haber terminado fácilmente con la muerte del payaso si hubiera sido siquiera una fracción de segundo más lento al apartarse. Por otro lado, ¿quién sabe qué podría haber hecho el atacante si el conductor no hubiera acelerado? El 2 de junio de 2018, uno de los agentes del Departamento de Policía de Folar en Texas regresaba a la comisaría después de su turno, cuando de repente vio que el coche delante de él se desviaba al carril contiguo para evitar golpear algo. Pero no era una rama de árbol ni un animal. En su lugar, era algo que parecía el resultado de un crimen horrible o un accidente. Una mujer joven con una camiseta azul yacía tendida horizontalmente en medio de la carretera y estaba completamente inmóvil, lo que sugería que estaba inconsciente o muerta. Tal vez alguien había decidido abandonar el cuerpo en mitad de la carretera después de cometer el crimen. Afortunadamente, cuando el agente se acercó a ella, no solo respondió, sino que incluso se puso de pie por sí sola. Resultó que había conducido su coche hacia la zanja, junto a la carretera, apenas minutos antes. Pruebas posteriores también revelaron una concentración de alcohol en sangre extremadamente alta en su organismo. En pocas palabras, conducía bajo los efectos del alcohol y terminó estrellándose contra el lateral. La conmoción cerebral provocada por el accidente, combinada con su intoxicación previa, hizo que se comportara de manera extremadamente irracional, razón por la cual caminó hasta la carretera y se acostó sin ninguna preocupación. Es poco menos que un milagro que el coche que iba delante de la gente pudiera verla y evitarla a tiempo, o de lo contrario, habría terminado siendo nada más que una historia de advertencia sobre conducir bajo los efectos del alcohol. En la noche del 26 de febrero de 1946, Jimmy Hollis, de 25 años, y su novia Mary Jean regresaban a sus hogares en Texarkana, Texas, después de ver una película juntos. Pero antes de llegar a los límites de la ciudad,
Jimmy detuvo el coche al costado de la carretera para prolongar su cita por un corto tiempo. Lo que ninguno de los dos sabía, sin embargo, era que este pequeño desvío casi les costaría la vida. Aproximadamente 10 minutos después de haberse detenido, un hombre salió del bosque cercano y se acercó al coche. Llevaba una funda de almohada blanca sobre la cabeza con 2 pequeños agujeros para los ojos. El resto de su rostro estaba completamente oculto. Le dijo a Jimmy que saliera del coche. Pero Jimmy inicialmente creyó que se trataba de una especie de broma y no le prestó demasiada atención. Entonces, el hombre enmascarado sacó un arma de fuego y la apuntó hacia la pareja, diciendo: «No quiero matarte, amigo, solo haz lo que te digo». Al comprender la gravedad de la situación, Jimmy salió del coche tal como el hombre enmascarado le había indicado. Tan pronto como lo hizo, el hombre balanceó su arma hacia la cabeza de Jimmy, dejándolo inconsciente. Mary intentó huir hacia el bosque, pero el hombre la alcanzó y le hizo lo mismo. Afortunadamente, antes de que pudiera ir más lejos, se asustó por un par de faros que se acercaban por la carretera cercana y huyó. Mary corrió de inmediato a la casa más cercana y les pidió que llamaran a la policía. Jimmy también recuperó la conciencia y detuvo a un coche que pasaba para pedir ayuda. Sin embargo, para cuando la policía llegó al lugar para investigar, el hombre había desaparecido sin dejar rastro. Jimmy y Mary fueron llevados al hospital, donde se descubrió que el golpe había fracturado el cráneo de Jimmy en múltiples partes. Afortunadamente, pudo recuperarse sin lesiones permanentes y describió lo que recordaba de aquella noche. Tanto él como Mary dieron las mismas declaraciones sobre la complexión general del hombre enmascarado, afirmando que medía alrededor de 6 pies de altura y era bastante delgado. Pero por alguna razón, los dos no pudieron ponerse de acuerdo sobre su etnia. Jimmy insistía en que era caucásico, mientras que Mary se mantenía firme en que era de origen africano. Esta contradicción, junto con la naturaleza aparentemente no provocada del incidente, llevó a los investigadores a creer erróneamente que la pareja conocía al hombre y simplemente intentaba protegerlo. Lo que no se dieron cuenta fue que, aunque Jimmy y Mary sobrevivieron para dar una descripción, la siguiente pareja no tendría la misma suerte. Aproximadamente un mes después, el 24 de marzo, un hombre conducía por una carretera aislada en las afueras de Texarkana cuando notó un coche estacionado más adelante en la vía. Desde la distancia, parecía que un joven estaba dormido en ese coche, recostado sobre el volante. Sin embargo, a medida que el conductor se acercaba, sospechó que algo no estaba bien. Así que se detuvo a un lado y caminó hacia el otro coche para intentar despertarlo, solo para encontrarse con una escena mucho más horrible de lo que jamás podría haber imaginado. En pocas palabras, el joven ya había fallecido mucho antes de que el conductor se topara con él. También notó a una mujer en el asiento trasero que, lamentablemente, había sufrido el mismo destino. La policía fue llamada al lugar. Rápidamente identificaron a los dos como Richard Griffin y su novia, Polly Ann Moore.
Ambos fueron asesinados con disparos en la cabeza. Desafortunadamente, la única prueba que los investigadores pudieron obtener de la escena del crimen fue un solo cartucho, calibre .32. Y aunque en ese momento no lo sabían, este incidente también fue obra del mismo hombre con el que Jimmy y Mary se habían encontrado un mes antes. La policía finalmente hizo esta conexión el 14 de abril, cuando otra pareja se topó con el mismo hombre en una carretera aislada y fue asesinada con un arma del mismo calibre. Las noticias de estos 3 incidentes se propagaron rápidamente por Texarkana, poniendo a todos los residentes en máxima alerta, temiendo por su seguridad. La mayoría de los residentes dejaron de conducir de noche por completo, mientras que los restantes se aseguraron de evitar carreteras vacías a toda costa. Al hombre enmascarado también se le dio el nombre del fantasma de Texarkana, debido a su capacidad de aparecer y desaparecer sin dejar rastro. Y fiel a su nombre, se estaba volviendo cada vez más difícil de rastrear con cada día que pasaba, incluso después de que el FBI se involucrara. Después de otros 2 meses de búsquedas infructuosas, uno de los investigadores notó que los vehículos habían sido robados poco antes de cada incidente y encontrados abandonados poco después. Seguir esta pista condujo a un hombre llamado Ule Sweeney, un ladrón de coches con 2 delitos graves previos en su historial. Su altura y complexión coincidían con lo que Jimmy y Mary habían descrito anteriormente. Más importante aún, cuando un oficial intentó arrestarlo por tercera vez por robo de coches, afirmó que sabía que el agente lo buscaba por algo más que robar vehículos. Desafortunadamente, los investigadores no pudieron encontrar ninguna prueba que vinculara directamente a Ule con los 3 inquietantes encuentros en carretera. Afortunadamente, sus delitos previos permitieron a los fiscales imponer el castigo más severo por su tercera infracción relacionada con el robo, y fue condenado a cadena perpetua. Dicho esto, Ule continuó negando cualquier implicación en los 3 incidentes hasta su muerte en Waitukoro, dejando los encuentros del fantasma de Texarkana como un misterio parcialmente sin resolver hasta el día de hoy. El 8 de enero de 2024, un conductor de camión circulaba por un tramo remoto de carretera en Australia Occidental, cuando, alrededor de las 11 de la noche, este conductor tuvo el encuentro en carretera más inquietante de su vida, a casi 62 millas al sur de Perth. Vio lo que parecían ser 2 personas arrastrando algo a través de la autopista. Aparecieron casi de la nada, obligando al conductor del camión a desviarse alrededor de ellos a una velocidad peligrosa. Pero cuando detuvo el camión y miró hacia atrás, ya habían desaparecido en la oscuridad circundante. Lo que plantea la pregunta: ¿qué estaban arrastrando y por qué? Desafortunadamente, la respuesta a ambas preguntas es extremadamente ambigua. Para empezar, es extremadamente difícil identificar qué era exactamente lo que estaban arrastrando. Al analizar el video, fotograma por fotograma, se pueden ver lo que parecen ser las piernas de otra persona que llevaba pantalones cortos y zapatos negros. Así que, tal vez las 2 personas estaban tratando de ocultar la principal prueba de su horrible crimen. Pero en movimiento, parecía más un animal o algo intermedio.
Incluso podría ser un peluche de tamaño real, aunque eso no explica sus proporciones tan humanas, independientemente de lo que fuera. Sin embargo, una pregunta igualmente importante es ¿por qué dos personas arrastrarían algo a través de una autopista? El 16 de septiembre de 2018, un conductor de Uber de Nueva York compartió el aterrador encuentro que tuvo con un hombre furioso en Long Island. Estaba a punto de completar un viaje cuando, de la nada, otro coche pasó a su lado a gran velocidad, evitando por poco una colisión. Pero antes de que el conductor de Uber pudiera siquiera procesar lo que había ocurrido, el otro conductor frenó bruscamente y se estacionó en medio de la carretera, bloqueándole el paso. Luego salió del coche, corrió hacia él y empezó a golpear las ventanas, diciéndole al conductor de Uber que saliera. Esto es, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué es eso? ¿Te pasaste la maldita línea derecha? Sal del coche. Solo vete. 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 Solo vete. Solo rodea. Vete. 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 No está claro si se trató simplemente de un ataque de ira vial sin provocación o de un intento de robar al conductor y a sus pasajeros. No queriendo averiguarlo, el conductor de Uber tomó la decisión correcta y dio marcha atrás para buscar una ruta diferente hacia su destino. Sin embargo, no había forma de que pudiera prever cuán implacable sería el otro conductor, tan pronto como el conductor de Uber cambió de ruta. El otro conductor también subió a su coche y comenzó a perseguirlo sin importar a dónde fuera. Las cosas empeoraron aún más cuando se acercaron a un semáforo en rojo, lo que habría dado al otro conductor la oportunidad de alcanzarlo y hacer algo terrible antes de que llegara la policía. Pero en un golpe de suerte extraordinario, el conductor de Uber encontró a un agente de policía ya esperando al otro lado de la intersección. Pudieron explicar la situación a los oficiales, lo que resultó en que el otro conductor fuera arrestado por conducir bajo los efectos del alcohol. Detuvo el coche, salió del coche. Estaba intentando pelear conmigo, así que di marcha atrás y di la vuelta. Luego él me estaba persiguiendo, y estas chicas llamaron al 911, y estas chicas llamaron al 911, y el oficial, lo persiguió. En pocas palabras, el otro conductor no estaba pensando con claridad y podría haber estado armado. Si el conductor de Uber hubiera entrado en pánico cuando fue confrontado por primera vez, los tres podrían haber perdido la vida. Music.